Se encienden los motores y se acelera tu pasión. Suave derecha, fondo 50, izquierda tarde, se cierra uno más por el medio. Ponete el cinturón de seguridad y acompañá a Beer Meyer en los próximos 60 minutos de Todo Rally. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Todo Rally. Mi nombre es Beer Meyer y los voy a estar acompañando durante la próxima hora con el programa 85 de Todo Rally. En este programa tenemos toda la actividad de lo que ocurrió este fin de semana, bastante cargadito, complicado con la lluvia también, pero sobre todo vamos a hacer hincapié en lo que va a ser el próximo fin de semana, que va a estar disputándose la tercera fecha del Rally Cordobés, va a ser en Achiras, con el agregado del campeonato puntano, que también van a estar corriendo. Ya vamos a entrar en detalle porque cada uno va a correr por su torneo, pero van a estar intercalados y se va a poder vivir lo que va a ser la batalla dentro de las principales clases, sobre todo de la clase A. Va a ser una carrera muy interesante, obviamente también dentro de las clases menores, así que habrá que esperar el fin de semana, que también va a tener actividad en el Rally Interprovincial, que va a volver a Catamarca. Y también vamos a estar repasando todo lo que ocurrió este fin de semana, en que, como ya decía, hubo bastante actividad, también complicada por la lluvia, sobre todo el Rally Federal, que volvemos a lo que ocurría el año pasado, que tanta lluvia complicaba los distintos rallies. Y en el segundo bloque vamos a estar repasando todos los que nos quedó del Rally Mundial, algunas perlitas, algunas declaraciones de los principales pilotos del Campeonato del Mundo de Rally. Arrancamos con lo que fue la segunda fecha del Rally Federal. Había estado complicada esta categoría para poder disputar esta segunda competencia. Había sido postergada lo que iba a ser el Rally de Ujes y luego no se sabía finalmente cuál iba a ser la sede y se iba a postergar, pero finalmente Rojas apareció en el calendario y se pudo hacer este fin de semana, a pesar también de, como comentábamos, la impresionante lluvia que hubo en el temporal que azotó la ciudad el viernes por la noche, por la tardecita noche, y que dañó bastante los caminos. También el parque de asistencia se veía muy inundado a lo largo de todo el predio que estaban ocupando los autos que disputaron este fin de semana esta competencia, la segunda de la temporada para el Rally Federal en Rojas, que como gran estigma de todo el fin de semana fueron los abandonos. Se hizo presente Nicolás Díaz con su Ford Fiesta Maxi Rally, con el que habitualmente compite en el campeonato argentino, y arrancó complicado con el tema del barro, como había sido mucho de los pilotos, y finalmente no pudo lucirse tanto delante de su público, ya que rompió el motor y no pudieron disfrutarlo a pleno todos los concurrentes, que obviamente iban a alentar también en gran mayoría a su piloto local. Como decía, hubo muchísimos abandonos de los principales protagonistas, sobre todo, por ejemplo, a Nicolás Díaz, que ya repasábamos, Alejandro Levi, el múltiple campeón de la categoría, también Daniel Carrari, que en esta competencia estaba con un Subaru. Lo propio también para el líder de la clase A, de Luciano Fioravanti, que se quedó en un tramo de enlace. Bastante complicado lo que fue esta competencia, que recorrió en 6 oportunidades el tramo de Cano de 17 kilómetros 240 metros, ya que con esto del temporal, como decíamos, estuvo muy complicado para poder hacer las distintos tramos que estaban estipulados en el cronograma previo a esta competencia, la segunda del Rally Federal.
Tras tantos abandonos y la caída de tantos de los principales protagonistas, el ganador fue un auto de la N7. Sergio Rosconi y Cristian Casella fueron con su Volkswagen Gol los más veloces y los más resistentes dentro del Rally Federal, que pudieron quedarse con la victoria dentro de la general y también obviamente dentro de su división, la N7. El segundo puesto dentro de la general, y sorprendente porque es un auto de la N2, y también obviamente que se quedaron con el triunfo en su división. Estamos hablando de Gerardo Buglianesi y Martín Battistotti. Ellos con este 4K de la división N2 pudieron ocupar el segundo puesto de la general y quedarse con el triunfo dentro de su división. Dentro del podio de la general también ocupó un podio multicategoría, podríamos decir, porque el ganador de la clase A con un Volkswagen Gol, Sebastián Montserrat, y Claudio Musiaccio fueron quienes completaron el podio de la general y, como decíamos, este podio multicategoría de la N7, N2 y de la clase A del Rally Federal. Siguiendo con los ganadores de las distintas divisiones, en la N1 el triunfo fue para Jorge Suárez y Emanuel Zárate con un Chevrolet Corsa. Estos fueron los 4 ganadores que tuvo el fin de semana. Como decíamos, en la N7 y en la general Sergio Rosconi, en la N2 y segundo en la general Gerardo Buglianesi, en la clase A y también llevándose el tercer puesto en la general Sebastián Montserrat. En la N1 Jorge Suárez con un Chevrolet Corsa y completando también en lo que fueron el resto de los arribos. En la N2, Luis Iannacci y Nicolás Capurro fueron los escoltas de Buglianesi. El tercer puesto en esta división, en la N2, con un Fiat Palio, fue para Alejandro Prach y Alberto Santillán. En lo que hace a la N7, detrás del gran ganador del fin de semana, de Rosconi. La segunda posición fue para el Volkswagen Gol de Franco Ricagno con Juan Viera. El último escalón del podio en la N7 fue para Walter Rabagnan y Cristian García con un Volkswagen Gol. En la clase A, detrás del tercero en la general y vencedor de esta división, de Montserrat, finalizaron Jorge Dianda y Leandro Bruno, y completó el podio Patricio Langan y Antonio Solimo con un Volkswagen Gol también dentro de esta división, que tuvo un podio completo para este modelo de Volkswagen. Y nos falta repasar el podio de la N1, que en el clasificador general estuvieron cerquitas todos estos autos de la categoría. En el segundo puesto, detrás del Corsa de Suárez, también otro modelo, este mismo modelo de Chevrolet. En la segunda posición para Gustavo Ficoseco y Julián Giaganico. Y la tercera ubicación fue para el Volkswagen Gol de Federico Solmi y Roberto Fresero. Estos fueron los resultados del Rally Federal, que tendrá su próxima cita, la tercera, finalmente en Ujes, como estaba previsto para que sea la segunda, pero ahora tendrá que esperar y será la tercera del 21 y el 22 de junio. También tuvo actividad este fin de semana el Rally Neuquino, disputó su tercera fecha en Zapala. Allí hubo un gran duelo dentro de la general de esta división, que fue para los autos de la Super R de Carlos Valls y del Raúl Martínez, que viene de ganar, aunque todavía está por definirse eso, pero por lo menos fue quien subió al podio dentro de la segunda fecha del campeonato argentino junto al Rally Mundial la semana anterior.
y pudo Carlos Valls, el piloto neuquino, como local quedarse con la victoria, y fue la segunda consecutiva de este piloto que pudo hacer una diferencia sobre el Rowley tras que este pinchara una goma de su Subaru de esta categoría de la Super R. En el resto de las divisiones, en la clase A6 y también ganador de la tracción simple fue Mauro de Baza, que junto a su navegante Ángel Rivero sobre el Renault Clio tan rendidor y que tantos triunfos le ha dado también dentro del campeonato argentino, pudieron cosechar esta victoria con más de 10 minutos de ventaja sobre el segundo en esta división, Orlando Guairasaleo, con un Volkswagen Senda, y el tercer puesto de esta división fue para Milton Barros con un 4K, esto siempre estamos hablando de la clase A6, y también Mauro de Baza fue el ganador de la tracción simple. En la N2, César Montesino también con un Renault Clio, al igual que de Baza, se llevó el triunfo, seguido por Juan Carlos Parada con un 206 y Jorge Grazano con un 4K completó el podio de la N2. En la división A7 fue muy interesante la división para quienes seguían la competencia, ya que sorprendentemente ganó quien venía cuarto a falta de una prueba especial. Alejandro Almeida con un Renault 18 y Carlos Cecchini también con un 18 peleaban por la punta, y tanta ir al límite por esta lucha por la victoria los obligó a abandonar a ambos. También se complicó Juan Pablo Fagán, también con un Renault 18. Seguramente, si nos está escuchando Jonathan Royheiser, debe estar muy emocionado por tantos Renault 18 peleando por la victoria. Pero en este caso estamos hablando de 3 que estuvieron complicados. Y quien llegaba en la cuarta posición, Patricio Ávila, también con un Renault 18, pudo quedarse finalmente con la victoria y así festejar desde el cuarto hasta la punta de la competencia dentro de la A7. En la A1, Paolo Angeloni sigue invicto en su segunda competencia con el Fiat Palio, logró su segunda victoria dentro de esta división, 100% de efectividad para Angeloni, que tras su debut cosechó 2 triunfos en igual cantidad de presentaciones en esta división. Segundo fue Luciano Zurita con un Fiat 128 y tercero Leandro López con un Fiat 147. La próxima competencia del Rally Neuquino será la cuarta fecha, también como el Rally Federal será el 21 y 22 de junio en Ramón Castro, en la provincia de Neuquén. Estará disputando esta tercera fecha el zonal de la provincia de Neuquén. También tuvo actividad este fin de semana el Rally de Santa Fe. Recordemos que nosotros habíamos estado viendo lo que ocurría por el rally de esta provincia, que encuadra dentro de la federación. Hay un conflicto interno sobre esto porque la federación en este momento no está reconocida y se creó otro rally paralelo. Ahí está complicada la situación en lo que hace a Santa Fe, y el debut de esta categoría, esta primera competencia de 2014, tuvo el arribo de apenas 12 participantes, incluidos los pilotos que participaron dentro de los cuatriciclos y motos. En total, dentro de los que lo hicieron por los rallies, fueron apenas 7 los representantes. De la clase A fue la victoria para Juan Aquiles y Diego Virrañeo. En la NZ, Eber Rodríguez y Matías Zanón se quedaron con la victoria, y Juan Vitali y Fernando Gorosito hicieron lo propio dentro de la N7, que fueron las categorías que tuvieron ganadores este fin de semana dentro de esta primera competencia del Rally de Santa Fe, que está empezando por otro camino también esta división de la provincia de Santa Fe.
pasamos todo lo que fue la actividad local de este fin de semana. Ahora pasamos a lo internacional, porque el campeonato europeo de la FIA, obviamente de lo que hace al rally, disputó su quinta fecha en Portugal este fin de semana, la 49ª edición del Rally de Azores, que como habitualmente tiene en su cronograma, se disputa de jueves a sábado, y fue ese día el que finalizó esta competencia, que tuvo como ganador al piloto local, a Bernardo Sousa, que se impuso sobre todo los Peugeot, que estuvieron muy complicados el fin de semana. Tenían todo para ganarla, pero Craig Brink, en principio quien era el líder, tuvo un principio de incendio en el motor, debió abandonar por un problema eléctrico, lo que le generó ese cortocircuito, que tuvo ese principio de incendio. También Kevin Albring, que fue quien tomó la punta en ese momento, tuvo problemas. Incluso compartimos desde nuestro Twitter, @todorallyarg, de nuestro Facebook, que de paso les comentamos que nos pueden buscar como Todo Rally, o directamente entran a facebook.com/todorally, y ahí estuvimos compartiendo esta foto de Kevin Albring trabajando en la correa de el alternador, tratando de unirla nuevamente con cables, todo esto trabajando a contrarreloj dentro del enlace. Muy complicados estuvieron en cuanto a la mecánica estos Peugeot 208 T16 R5, una denominación bastante extensa para este vehículo de Peugeot que está compitiendo dentro del Campeonato Europeo de Rally. En el clasificador final, como decíamos, Bernardo Sousa con su Ford Fiesta RRC se quedó con la victoria. Venía Kevin Albring recortando distancia, se había puesto a 5 segundos, una décima, faltando una prueba especial, pero finalmente Sousa fue el más veloz en esa competencia y pudo extender por 1 segundo, una décima, lo suficiente para quedarse con el triunfo por 6 segundos, 2 décimas sobre Kevin Albring, quien fue el defensor finalmente de estos Peugeot 208, ya que Brink no siguió en competencia luego de ese incidente. En la tercera posición, completando el podio, Jean-Michel Rouge, con un 207 S2000, ya más de 7 minutos, casi 7 minutos, 51 segundos, 9 décimas. El cuarto puesto fue para Robert Cosani, también con un Peugeot 207 S2000. Y el quinto puesto fue ya para un auto del grupo de producción, un Mitsubishi Lancer Evo 9, en manos de Luis Rego, ya a más de 10 minutos de competencia. La próxima fecha del Rally Europeo será en Bélgica, del 19 al 21 de junio. Habrá mucha actividad ese fin de semana de junio. Será como decíamos, en Bélgica, sobre asfalto, en el tradicional Checo Ypres Rally. Esta va a ser la sexta fecha del campeonato europeo, así que tendrá su continuidad en esa competencia el FIA ERC. Estos fueron los resultados del fin de semana. Nos vamos al primer corte de Todo Rally. En el segundo bloque tenemos todo lo que dejó el campeonato mundial, su visita por Argentina y también algunas novedades de las principales categorías de nuestro país. Si sos de esos que le hablan a su auto, Dobla, mi amor. ¡Sube a fondo! ¿sabés qué es lo que les pasa? Está chanchazo. Debe ser la altura. Dejas todo en cada curva. Todo puesto, ¿verdad? Sí. ¿Los huevos? Bien, pues. Bien. O simplemente sos fanático de los derrapes. Todo Rally es para vos. Inicio de espacio publicitario. Astillero Arroyo Martínez, División Manejo de Agua. Bombas de gran caudal, fijas y portátiles, eléctricas, motores a explosión o toma de fuerza, tubos de desagote,
con puertas automáticas, esclusas tipo guillotina y combinadas. 03446 495477 www.astilleroam.com.ar. Ahora con Urquiza podés tener tus pasajes en solo 3 pasos. Comprá online, imprimí el comprobante y embarcá directamente. Ingresá a www.generalurquiza.com.ar y viajá. Urquiza, siempre vigente. Urquiza, siempre más. ¿Querés publicitar en nuestro programa? Contactanos a todorallyarg@hotmail.com o al 011 1532 533 908. Fin de espacio publicitario. Arrancamos este segundo bloque de Todo Rally con lo que nos dejó la semana pasada, toda la actividad del Campeonato del Mundo que estuvo visitando nuestro país, la 34ª edición de este rally, que no siempre estuvo en Córdoba, pero que principalmente está en este país, y justamente eso es uno de los temas que más estuvo hablando en estos últimos días, incluso la semana del desarrollo de esta competencia, de si seguirá el rally mundial dentro de la provincia. Ya mucho se habló al respecto. Hay fines económicos en cuanto a la posible mudanza de esta competencia. Ya la provincia, desde su gobernador de la Sota, indicó que no van a apoyar de manera económica y para incluso esta competencia. El Ministerio de Turismo de la Nación fue quien aportó la parte económica principal para poder desarrollar esta competencia, pero en cuanto a la logística y un montón de otras circunstancias, la provincia de Córdoba ya está bastante aceitada en lo que hace a esta competencia. Incluso una constante que se habla habitualmente desde los pilotos, los periodistas y la gente muy allegada al rally. La gente de Córdoba o los que visitan habitualmente a Córdoba ya conocen los tramos, saben por dónde ingresar, siempre son relativamente los mismos o tienen muy poca variante, conocen los caminos de acceso que los aledaños, digamos, los que pueden llegar y entrar y salir sin ningún tipo de inconveniente en cuanto a la competencia. Incluso conocen bien el tema de los cronogramas para tener que esperar, no van a, digamos, tienen cierta organización de no meterse en el camino sin conocer también el tema de la ubicación, o sea, como incluso mencionaba Carlos García Remoí, el presidente de la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino. Es muy importante la colaboración de la gente para hacer una buena organización, que hace mucho tiempo que no se suspenden tramos. También es cierto que hay menos público que está concurriendo a esta competencia, se han sumado algunas prohibiciones y otros temas en cuanto al trabajo de el alcohol, a los ingresos, los horarios y otras cuestiones que han debilitado un poco el público que está yendo, pero igualmente, volviendo al eje principal de esta cuestión, más allá de la oferta económica que pueda llegar a ser San Luis, hay muchos indicadores que seguiría siendo el rally en Córdoba, sobre todo teniendo en cuenta que la aprobación final la tiene que tener la FIA, así como Argentina puede pretender organizarlo en cualquier otra ciudad. Hay que ver qué piensa la FIA respecto de esto, y en Córdoba no van a dudar, más allá de quién o cómo sea la organización, para conseguir el presupuesto necesario para poder llevar a cabo la logística y toda esta competencia que requiere mucho movimiento de gente, sean desde la organización, también obviamente lo que hace a la seguridad, a la policía, todo lo que es el tema de sanidad, incluso todo el trabajo previo que se hace para poder llevar a cabo esta competencia, que además, obviamente, reconozcamos que los caminos, excepto Ogier, que detesta los caminos de Argentina, al resto de los pilotos es un desafío que les encanta venir año a año, y además, sobre todo por la pasión que le pone la gente en cada uno de los caminos y también dentro del parque de asistencia, y el conocimiento, como ya destacábamos, que tiene sobre el rally, no solamente sobre el rally mundial, sino sobre el rally en general como disciplina dentro del automovilismo.
Otro tema también que fue un poco polémico a lo largo de este fin de semana fue que el campeonato argentino y el sudamericano no estuvieron corriendo en Tras las Sierras. Algo que Mina Clavero, como es el tramo de Julio César, el Cóndor Copina, son, sobre todo el del Julio, que sigue haciéndose por el campeonato argentino, son tramos tradicionales y que obviamente Mina Clavero es la capital nacional del rally y el campeonato argentino no estuvo presente allí. Es un detalle que no menor, que se marcó desde toda la región de Tras la Sierra y que obviamente generó ciertas repercusiones un poco negativas. Obviamente que en el cronograma, como estaba estipulado, el campeonato argentino se hubiera excedido en kilómetros, hubiera sido otra la puntuación que hubiera requerido, pero quizás se podía haber hecho de otra manera o incluso cambiar el día de actividad o como para mantener que el campeonato argentino finalice un día antes de lo que fue el Rally Mundial, para que cada uno tenga su cobertura de la prensa, para que no se opaquen los resultados, que eso es obviamente también un poco con el fin de que se armó así la competencia. Pero también habría que ver finalmente cómo se soluciona para el año que viene, si los Maxi Rally van a estar compitiendo dentro del WRC2, que es una de las posibilidades. Habrá que ver finalmente con qué motor se puede hacer. Ya habíamos estado viendo que se homologaron los autos Maxi Rally a nivel sudamericano. Finalmente el primer auto que estaba homologado era el Volkswagen Gol. Finalmente ahora son todas las marcas las que lo están pudiendo hacer a nivel regional, y se pidió la homologación, como también comentaba Carlos García Remoí en una entrevista de nuestro colega Marcelo Rondina, que estuvimos compartiendo a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter, que la intención es tener motores 1600 para que esta categoría del campeonato argentino, obviamente ideada e inventada para la economía de nuestro país, pueda estar presente dentro de la WRC2. Y justamente para ver un poco cómo están en tiempos los Maxi Rallys, hoy por hoy tenemos en cuenta que los Maxi Rallys tienen un motor de 2.4, pero aspirado, no un 1600 con turbo, como es la idea de que puedan llegar a tener en un futuro, como tienen sí algunos de estos autos. Como se pretende que se vaya a homologar el Chevrolet Agile, que fue el primero que se presentó, y que también obviamente se haga con el resto de los autos. Por lo pronto, con esta denominación como tienen ahora, como decíamos, con los motores 2.4, los Maxi Rallys no estuvieron muy cerca dentro de los tiempos de la WRC2. Sí superaron ampliamente lo que son los autos del grupo de producción que estuvieron junto al campeonato argentino. Incluso la clase 3 del campeonato argentino no fue tan disímil los tiempos dentro de lo que es los autos del grupo de producción del campeonato mundial. Recordemos que no está igual lo que es el reglamento de ambas categorías, ya que si no hubieran podido estar presentes la clase 3 del campeonato argentino dentro del grupo de producción, obviamente que tienen más los autos de el campeonato del mundo, y aún así tampoco estuvieron en tanta distancia. Repasemos un poquito los tiempos. Por ejemplo, en el tramo más largo, que es obviamente donde más se van a ampliar las diferencias, estamos hablando de Cochinga de Agua de Oro, de casi 52 kilómetros, para ser exactos, 51 kilómetros, 880 metros. Allí el más veloz dentro de los autos de World Rally Car fue Jari Matti Latvala con 38 minutos, 0 segundos y 7 décimas. Con este tiempo fue obviamente el más veloz de todas las categorías, casi 1 minuto y medio terminó Nasser Al-Attiyah, que fue el más veloz, con 39 minutos 30 segundos, 3 décimas. El piloto de Qatar fue el más veloz en la WRC2, y el más veloz dentro del campeonato argentino fue Claudio Menzi a 42 minutos, 2 segundos, 5 décimas. Ese fue el tiempo. Estamos hablando de 2 minutos y medio más lento que el tiempo de Nasser Al-Attiyah, en un total de 51 kilómetros 880 metros. Pero como decíamos, no fue tan así la diferencia dentro de la clase 3,
Y del grupo de producción, en ese tramo el más veloz fue el chileno Torres con 43 minutos, 46 segundos, 5 décimas. Y el más veloz en el campeonato argentino fue el de Artasca con 44 minutos, 16 segundos, 6 décimas. Esto siempre estamos hablando de la prueba especial número 3 de la carrera, de Ascochinga Agua de Oro, de 51 kilómetros, 880 metros, el más veloz, el más extenso, mejor dicho, de toda la competencia de este fin de semana. Y cabe resaltar que obviamente en el parque temático, en el recorrido de 6 kilómetros 40 metros, allí obviamente que se juntaron muchísimo los tiempos, ya que por ejemplo en los autos de World Rally Car el más veloz fue Sebastián Ogier con 4 minutos 51 segundos 7 décimas, pero en los autos WRC2 el finlandés Jari Ketoma fue el más rápido con 5 minutos 1 segundo 2 décimas. Y en el campeonato argentino fue obviamente donde menos perdió en cuanto a los maxi rally, ya que Marcos Legato con el Chevrolet Agile marcó un tiempo de 5 minutos 12 segundos 0 décimas, con lo cual fue 10 segundos 8 décimas más lento que el mejor auto de los World Rally Car en este recorrido de 6 kilómetros. En cuanto a los autos de la clase 3, acá sí fue mucho más rápido en este recorrido. El piloto de la clase 3 del campeonato argentino, Álvaro Marchetto, con 5 minutos 19 segundos 8 décimas, en tanto que Linari, quien fue el más veloz dentro del grupo de producción del campeonato del mundo, marcó 5 minutos 24 segundos y 2 décimas. Esperemos que no nos hayamos mareado mucho con los tiempos, pero simplemente era para tener una referencia de lo que se está marcando dentro de estos distintas divisiones, tanto World Rally Car, Maxi Rally clase 3 del campeonato argentino, World Rally WRC2 y grupo de producción del campeonato del mundo, y sobre todo teniendo en cuenta que el motor del campeonato argentino sigue siendo un 2.4, aunque no tiene turbo, y habrá que ver si finalmente para el año que viene se cambian los motores, se pone el 1.6 con turbo, y ahí habrá que ver nuevamente la comparación de los distintos tiempos. Hablando justamente de lo que nos quedó del campeonato del mundo, hablábamos con los distintos pilotos, algunas perlitas, algunas cuestiones interesantes que nos quedaron de ver la semana pasada. Por ejemplo, de Mikko Hirvonen, el piloto de M-Sport, que la actividad del domingo se llevó todo, excepto el Power Stage, que quedó segundo y pudo cosechar apenas 2 puntos, pero que fueron los principales obtenidos durante el fin de semana, ya que quedó en la 9ª posición por el grave error que cometió el viernes y le causó el abandono con el Ford Fiesta del equipo M-Sport, como decíamos. Pero se pudo reponer de gran manera el domingo, si bien no le alcanzó para avanzar demasiado en el clasificador, como decíamos fue 9º finalmente, pero que se quedó con 3 de los 4 tramos que se corrieron, sobre todo con tramos tan difíciles como fue Julio César Mina Clavero y el Cóndor Copina, por las complicaciones que hubo, por la lluvia, la niebla y el barro que se juntaron en estos tramos. Y hablábamos con el piloto finlandés, que suele ser muy rápido dentro de la niebla, y le preguntábamos por qué hace esa diferencia cuando justamente en los caminos argentinos no se ve nada. I always really have a good feeling with my pace notes and you know, because it's always been working well, I really trust them perfectly, so that helps a lot, I'm sure. Yeah, it was the hardest, I would say. You know, foggy and muddy and raining and, you know, everything mixed, so, and the stages are really difficult, Mina Clavero and El Condor as well, so it was a difficult day. Nos comentaba el piloto finlandés Mikko Hirvonen que él confía mucho en sus notas, en lo que hace a la hoja de ruta, que siempre le ha ido muy bien y que confía mucho en eso, y por eso no tiene tantas complicaciones para ir en caminos con mucha niebla, incluso ciego, que él seguía muchísimo por las hojas, y que
También el último día de actividad de competencia del Campeonato Mundial en Argentina fue el más difícil de todos, como ya repasábamos, por el barro, la niebla y la lluvia que se hicieron presentes en los tramos de Julio César y Mina Clavero y el Cóndor Copina. Siguiendo con las entrevistas del Campeonato del Mundo, otro que dio una respuesta muy interesante es Chris Mick, el piloto irlandés, a ser consultado qué le faltaba a él y a Citroën para poder pelear a Volkswagen. Comentaba lo siguiente. Drivers with experience. This is my first full season. Loeb did not win so much in his first full season. Ogier won nothing in his first full season. So it's experience of the drivers. They've given me an opportunity to start a new story, and it's my first season. So no one can expect to replace Loeb, who is probably the biggest talent the world has ever seen in a car. With 12 years of experience, you don't replace that overnight. We have to start a new story. Escuchábamos la palabra de Chris Mick, que comentaba que lo que le faltaba de manera personal para poder estar al nivel de pelear por la punta, pelear con los pilotos de Volkswagen, era simplemente experiencia, que esta es su primera temporada completa dentro de el Rally Mundial, que Citroën le dio una gran oportunidad al manejar el DS3, de depositar confianza en él para hacer esta temporada completa, pero que obviamente de noche a mañana no se puede adquirir toda la experiencia. Incluso hace referencia de que tanto Loeb como Ogier no pudieron conseguir nada en su primera temporada completa, y hace hincapié en que 12 años de experiencia, como por ejemplo tuvo Sebastián Loeb, que remarca que es sin duda de los grandes pilotos o de los mejores pilotos de la historia y más talentosos que ha tenido un auto de carrera, no se puede reemplazar esos 12 años con nada, obviamente. Así que el punto fundamental de lo que le está faltando a Mick es la experiencia, y como él dice, hay que empezar una nueva historia y habrá que ver finalmente cómo le va a esta temporada, que arrancó un poco accidentada, pero dio la sorpresa finalmente en Argentina, en uno de los rallies más complicados y más extensos también, como en la conferencia de prensa decía Latvala, que es un endurance y obviamente que es más de resistencia que de velocidad, como destacaba el piloto finlandés, que justamente es el próximo que vamos a estar escuchando. Pero esta es más ya una notita de color, que nos comentaba primero algo sobre el triunfo y también cómo se preparó para esta victoria. I'm feeling really delighted and happy because it's been a very long time ago when a Finn has won this rally, and it's been a long time for Citroen's domination in this rally, and now we managed to do it in the Volkswagen, so it's really great for the team. But first of all, I have to say the people who were here in the pre-rally press conference where Mikko Hirvonen mentioned that how to prepare for the rally is to party and then you might be strong, and I did it and now I won it. Escuchábamos al piloto finlandés ganador del fin de semana en Argentina, Jari-Matti Latvala, que comentaba primero que estaba muy contento de haber ganado en Argentina, ya que hacía mucho tiempo que no ganaba un finlandés, y después contaba que la táctica que tuvo este fin de semana hacía referencia a la conferencia de prensa previa al evento, que decía que Hirvonen había resaltado que tenía que salir de fiesta, y dice party hard, sobre todo, que fuera bastante efusivo a la hora de la fiesta. Parece que era algo así lo que estaban comentando, pero finalmente Latvala le hizo caso, estuvo presente en Zebra la semana, unos días antes de la competencia, y si bien dice que fue tranquilo lo que su participación ahí en esa salida, ya que no había mucha gente y pudo bailar en soledad, así lo destacaba él también en otra entrevista, finalmente le rindió sus frutos y pudo quedarse con la victoria. Otro que habló y dijo lo suyo fue su navegante, Mika Anttila, que le está reclamando un aumento de sueldo al piloto finlandés. Yeah, like you said, Jari-Matti has
told very nice words about my job to do it the whole weekend. And for sure, it's nice that the cooperation is working. I think he's maybe afraid of that I will ask for more salary for the next year or so. Escuchábamos el navegante finlandés Mika Anttila de Jari-Matti Latvala, medio complicadito para los que no tienen buen oído para el inglés. Lo que decía era que destacaba las buenas palabras que había tenido Latvala hacia su trabajo y su persona a lo largo de este fin de semana, que recordemos fue muy arduo para los navegantes y que lo iba a tener en cuenta para pedir un aumento de salario para la próxima temporada. Vamos rapidito al segundo y último corte de Todo Rally, que nos queda toda la previa del Rally cordobés, que va a estar disputando este fin de semana su tercera fecha junto al Rally Puntano, también el Interprovincial y algunas novedades más de algunos campeonatos de nuestro país. Fat Taste. ¿Querés vivir el rally desde adentro? Y 200 más, derecha de media por adentro. Todo Rally es tu programa. Acompañá a Beer Meyer y entérate de todo lo que pasa en el mundo del derrape. Inicio de espacio publicitario. Con Urquiza estás a un clic de tu próximo destino. Ingresá a www.generalurquiza.com.ar y viaja de la forma más rápida, sencilla y segura. Urquiza, siempre vigente. Urquiza, siempre más. Astillero Arroyo Martínez, División Implementos Agrícolas Forestales. Rolos aplasta maleza, acoplados forestales, estructuras metálicas, reparación de maquinaria agrícola y vial. 03446 495477 www.astilleroam.com.ar. ¿Querés publicitar en nuestro programa? Contactanos a todorallyarg@hotmail.com o al 011 1532 533 908. Fin de espacio publicitario. Arrancamos con este tercer y último bloque de Todo Rally con algunas novedades, como decíamos al finalizar el bloque anterior. El Rally Entrerriano, que no tenía todavía iniciado su temporada, finalmente lo hará el fin de semana del 30 y 31 de mayo y 1 de junio en Monte Casero. Va a ser allí su primera fecha denominada Gran Premio Arriba Corrientes. Se presentó el lunes de la semana pasada en la Intendencia de Montecasero junto a Miguel Oliveira, el intendente de esa ciudad, y junto a Javier Tofay por parte de la categoría y funcionarios también de la Intendencia se hicieron presentes para comentar lo que van a ser algunos de los principales detalles de esta prueba, que tendrá 3 tramos en la costanera de la ciudad, en Puerto Seibo y también cerca de la fábrica textil y del autódromo de Montecasero, y allí va a iniciar su temporada 2014 el Rally Entrerriano, que por suerte ya tiene fecha definida y presentada luego de lo que iba a ser el inicio que no se pudo llevar a cabo con la cancelación de la competencia, y también un poco golpeado también con lo que ocurrió en el Rally Master que se disputó en San José, que lamentablemente tuvo un accidente fatal para una persona del público. El Rally santiagueño iba a estar corriendo este fin de semana en el Rally de Fernández, pero finalmente esta competencia se suspendió por el estado de los caminos, se trabajó en la reprogramación, todavía no hay una fecha confirmada, pero se está trabajando para poder llevar adelante a esta fecha. En cuanto al Rally argentino, ya comentábamos que todavía no había habido definición.
por una cuestión, un tema de tiempo para la presentación de la denuncia. Había tiempo todavía hasta el miércoles de la semana pasada. Ya había sido efectuada el viernes, mejor dicho, el sábado al finalizar la competencia. Ahí ya estaba hecha la denuncia, pero como había tiempo igualmente para hacerlo hasta el miércoles, recién tienen desde ahí en adelante 7 días para expedirse los comisarios deportivos, así que habrá que esperar por lo menos hasta el miércoles. Ahí ya vamos a tener seguramente ya la definición de lo que ocurrió con Miguel Baldoni y la competencia del rally argentino, que recordemos tuvo en los tiempos al piloto puntano como el más veloz, pero que el triunfo por el momento está en manos de Raúl Martínez, ya que Baldoni fue excluido por ayuda externa, algo que todavía está en debate, así que veremos finalmente cuál es la resolución respecto de este tema. El Rally Interprovincial tendrá su tercera fecha de esta temporada. Volverá a correr en Catamarca, donde inició su temporada. Recordemos que el Interprovincial es junto de Catamarca y La Rioja. Había abierto el inicio del campeonato fue en Catamarca, luego visitó La Rioja y ahora vuelve a la provincia de Catamarca para correr el Rally de la Puerta, denominado Rally Homenaje al 25 de mayo. Se va a estar corriendo este fin de semana esta competencia, que va a iniciar su actividad el viernes por la noche a las 21 frente a Fiat Ledián. Allí se va a hacer la rampa de lanzamiento de esta competencia. El sábado 24 se disputarán los tramos, arrancará con la prueba especial número 1, Banda del Sur, La Puerta a Colpe será la prueba especial número 2, y luego se realizará por la tarde, mejor dicho, sobre mediodía, nuevamente 2 pasadas a estos tramos, y por la tarde ya se va a estar disputando el super especial Campanas del Rosario en 2 oportunidades para terminar con un total de 37 kilómetros, 400 metros cronometrados para el primer día. En lo que hace al segundo día de competencia, la prueba especial número 7 será La Puerta a Colpes, nuevamente se repetirá este tramo. La prueba especial número 8, Los Varela Rodeo Grande, se realizará la segunda pasada por estos 2 tramos. Y la prueba especial número 11 será la Power Stage, al igual que el campeonato del Rally Mundial. Entregará puntos a los más veloces. Será Banda Sud, La Puerta, para completar un total de 90 kilómetros, 400 metros cronometrados en estos 2 días de competencia que tendrá el Rally Interprovincial en La Puerta, Catamarca. El Rally cordobés, como decíamos, va a estar corriendo este fin de semana y lo hará junto al Rally puntano. Ya destacábamos que van a ser 2 competencias distintas que habrá que tener en cuenta, como ya lo informó también desde la presidencia de el campeonato sanluiseño del Rally puntano, que quienes estén inscriptos para correr el zonal de tanto sea uno u otro van a tener sus trofeos y puntuación por separado. Las inscripciones van a estar terminando el miércoles a las 18. Se los insta sobre todo al el campeonato puntano a que realicen sus inscripciones con rapidez, ya que esto es algo habitual en el campeonato cordobés, pero no tan así en el campeonato de San Luis, justamente como estábamos hablando. A los que quieran revisarlo pueden verlo desde la página de Facebook de Alprin San Luis. Ahí están bien detallados para todos los interesados en esta competencia. Obviamente que ahí están todos los detalles en cuanto a costos, como inscripción, los seguros y todo lo necesario para inscribirse en esa competencia, que todavía tienen tiempo hasta el miércoles. Repasando lo que va a ser la actividad tanto del Rally cordobés como del campeonato puntano, que van a estar corriendo junto en Achiras este fin de semana, se comenzará la competencia con la rampa simbólica de largada a las 21 horas y la competencia se pondrá en marcha a las 9:50 de la mañana con la primera prueba especial, ruta E86, La Cañada. Luego se va a realizar
Las Leoneras, Tanque de Agua, Monumento al Gaucho, El Puentecito, van a ser los 3 primeros tramos del primer rulo de la mañana. Luego se va a estar corriendo, repitiendo estos 3 tramos, y para finalizar el día, ya a las 15:30, se realizará la 7ª prueba especial, será la repetición de ruta E86, La Cañada, para completar el primer día de competencia de 74 kilómetros, 40 metros cronometrados para esta primera jornada del campeonato cordobés, que también, como decíamos, va a estar corriendo junto al puntano. En cuanto al último día de actividad, el domingo, se realizará Campo Lorio, Tanque de Agua, Monumento al Gaucho, El Puentecito, se repetirá por 3ª vez en la competencia, y por la tarde se volverá más sobre el mediodía ya, porque habrá que tener en cuenta también que al haber más autos se va a hacer más largo también cada uno del paso a los distintos tramos. Como decíamos, al mediodía se va a repetir los tramos Campo Lorio, Tanque de Agua, Monumento al Gaucho y El Puentecito. Tengan en cuenta, sobre todo los del Rally Puntano, que los reconocimientos del camino se hacen solamente el viernes, como estipula el cronograma que ya está publicado dentro de la página de ACRIR para todos los interesados. El viernes, desde las 8 a las 15, van a poder recorrerse los distintos tramos de competencia. Todo lo que ocurra el fin de semana en la competencia de Achiras, donde va a estar corriendo el campeonato cordobés junto al Rally Puntano, lo vamos a estar trayendo a través de nuestras redes sociales. Síganos en Twitter, @TodoRallyARG, nos buscan en Facebook como Todo Rally, ahí van a tener todas las fotos y, como siempre, toda la información de lo que allí ocurra. Muchísimas gracias por habernos escuchado, te espero el próximo lunes desde las 21. Chau. Llegamos al final por este programa, pero no te pierdas la próxima largada. El lunes volvemos con más Todo Rally.